Hola, estamos aquí con la senadora María Fernanda Cabal. Ella es presidenta y cofundadora del Partido Centro Democrático en Colombia. Es un gusto tenerla aquí con nosotros en The Epoch Times en español, después de haber presenciado el discurso del presidente Donald Trump, que por segunda ocasión llega a la Casa Blanca. Cuéntenos, por favor, ¿qué fue lo que más le llamó la atención del discurso del presidente Trump? Pues para mí no es una excepción de que el presidente mantiene la misma coherencia de su primer mandato, solo que ahora llega con mucha fuerza, como cuando uno dice reloaded, llega repotenciado. Y siento que esa fuerza se la da el mismo desafío del destino, cuando le hacen el atentado, que él sale en las fotografías diciendo fight, 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 luchen, 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 y lo complementa con win, win, win. Entonces, ayer en el rally vimos cómo transmite esa fuerza moral, el sentir que ha tenido siempre la razón, ahora llega más repotenciado, con más conocimiento del deep state y de la peligrosidad de lo que es la burocracia dentro de toda esta maraña del Estado norteamericano. Y siento que está muy claro frente a las promesas de campaña. La migración como arma de destrucción de la sociedad americana, la migración ilegal descontrolada, promovida por criminales, el nombrar a los carteles de la droga como terroristas, las acciones que va a hacer ejecutivas, que dijo que iba a hacer por lo menos 200, que ahora empieza a firmarlas, y el luchar de frente contra el wokismo y el adoctrinamiento de menores, sobre todo en la confusión sexual. Ahí marca unas pautas y unas líneas que no son nuevas, pero que traen mucho más fuerza. Claro, eso que usted comenta sobre las promesas de campaña, en relación a esta parte de la inmigración ilegal, obviamente pues hay un gran número de inmigrantes hispanos aquí en Estados Unidos, de la cual lamentablemente muchos entraron de una manera llegada sin papeles, eh, pero que han trabajado mucho. ¿Cree usted que el presidente Trump tenga los mecanismos para poder encontrar un equilibrio entre la seguridad nacional y la fuerza de trabajo aquí en Estados Unidos? ¿Y qué impacto tendría eso para América Latina en cuanto a remesas, envíos y la gente que está ahora trabajando aquí? Lo que pasa es que cuando uno entiende cómo es el comportamiento de los grupos criminales, se da cuenta que no solo es el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de armas, sino que el tráfico de personas se volvió tan peligroso como el tráfico de narcóticos, porque ahí viene todo. Viene la venta de niños, de órganos de niños, lo que vimos en esa película que se pasó sobre Sound of Freedom. Es una criminalidad que hoy supera las fronteras, es una economía criminal transnacional, donde los grupos se van juntando según su especialidad. Y el mejor ejemplo es Venezuela, con su gobierno dictadura, donde participan los grupos criminales de una porción de delitos, pero también de corrupción en el Estado, como lo es Cuba, como isla exportadora de violencia, como lo es Nicaragua, como lo es Bolivia, que ahora se están matando entre Evo y el sucesor de Evo, y como lo que se puede convertir Colombia, que estamos en serio riesgo hoy, con más de 80 muertos en 2 días en la zona de frontera con Venezuela, en el Catatumbo, 50.000 hectáreas de coca, no se volvió a erradicar, 50.000 en esa zona. Entonces, si uno ve el panorama general, lo que está haciendo Trump es decir, no más. Ustedes vendieron siempre la narrativa de es que pobres necesitamos trabajar, pero nos metieron todos los delincuentes que sacaron de las cárceles y todos los locos acá llegaron, de Venezuela como el Tren de Aragua y de muchos otros países que también él ha nombrado, países de África, por ejemplo. Sí. La única forma de recuperar esto es con autoridad, y el que entró sin papeles sabe que infringió la ley. Ahora,
Si va a existir un mecanismo para poder agilizar y formalizar al que ya lleva muchos años y jamás ha tenido un récord criminal, sería ideal. Pero en principio sé que va a ser una política muy dura de redadas y de deportaciones masivas. Así lo estableció y dijo que no podía seguir con unas fronteras abiertas para que asesinen norteamericanos. Usted ha visto los dramas de esas niñas que fueron secuestradas, violadas, asesinadas de una manera atroz. ¿Por quién? Por migrantes ilegales, criminales, que no todos son criminales, pero esas hordas terminan generando una distorsión en la sociedad. Entonces siento que sí va a ser un remedio doloroso, pero llevamos a esa decisión por el exceso y por el abuso. Otra cosa que es importante anotar, cuando han existido programas para atraer mano de obra temporal, se ha bajado la presión migratoria. Eso lo hizo Trump en su mandato y eso lo destruyó Biden recién llegó a la Casa Blanca. Sí, es ineludible la necesidad de mano de obra, sobre todo en un país como Estados Unidos, en donde el crecimiento es inminente, es necesario, la sociedad está creciendo cada vez más y la necesidad de mano de obra de trabajo en construcción, en agricultura, pues es enorme. En cuanto a la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca para Colombia, ¿cuál sería el impacto más directo e inmediato que podríamos empezar a esperar en los próximos meses, medio año tal vez? Pues creo que no va a ser fácil porque tenemos un presidente comunista desafiante que terminó llevando su embajador a la posesión de Maduro, un presidente que se ufana de hablar de derechos humanos, pero no mira la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela, ese doble discurso inmoral y pervertido que hace tanto daño cuando usted tiene que ser ejemplo, presidente. Entonces yo siento que va a haber una relación tensa y que tenemos que alinearnos, porque el socio comercial es Estados Unidos. El socio comercial que además respalda con recursos a nuestra fuerza pública, en especial a la policía. Yo le recomendaría al gobierno de Petro no pelear, sino llegar a puntos comunes y que empiece a erradicar coca. Porque tenemos casi 300.000 hectáreas de coca y el gobierno de Biden certificando a Colombia, no volvieron a contar las hectáreas de coca y tenemos un país destruido, una ruralidad llena de muertos, de desplazados, destrucción de la institucionalidad. Algo que me llama mucho la atención de Colombia es su posición geográfica y cómo por lo mismo también, tanto es una fortuna en términos de recursos naturales, pero también es una posición muy riesgosa, muy delicada por los países que la rodean. ¿Cómo se ha podido defender o proteger Colombia de todo es de estar tan cerca de Venezuela, la influencia de un gobierno totalmente pues, comunista y toda la migración masiva que pasa por Colombia? No hemos podido defender. La criminalidad está otra vez desbordada. ¿Por qué? Porque yo tengo una tesis que es importante que también todos la empecemos a trabajar, y es que de unos 6 años para acá, esa buena parte de esa migración es dirigida desde el régimen. Yo la denomino repoblamiento artificial. Salen la criminalidad de las cárceles efectivamente o de las calles, salen estos grupos de colectivos y desde Chile, apostados en las cordilleras, empiezan a llegar. Acuérdense hace 2 años el incendio en Valparaíso que mató 52 chilenos. Perú, lo mismo con incendios. En Perú deportaron a casi 6.000 venezolanos en una semana. Eso pasó hace un año largo. Ecuador, Colombia, Panamá, y llegaron al corazón de los Estados Unidos con el tren de Aragua. Eso no es espontáneo, eso es dirigido. Y son grupos criminales como las células terroristas como Hamas o Hezbollah o la guerrilla misma, que se van apostando en lugares que empiezan a colonizar. Desplazan al pobre local y se van apoderando de sitios estratégicos que tienen posibilidad de control territorial.
Y eso hay que observarlo porque es una forma de destrucción de todas las democracias a través de la pérdida de la seguridad de los ciudadanos. Entonces, uno, si bien debe ser generoso con la solicitud de asilo, no puede caer en la bobería de pensar que es que todos son buenos. No, nosotros tenemos criminalidad propia muy mala y criminalidad que hemos recibido de Venezuela muy mala. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Véalo por lo menos una vez en su vida. Shen Yun. Con esto que sucedió en Venezuela recientemente, es como volver ahora a lidiar con algo todavía más difícil. Ustedes en Colombia, ¿cómo, a pesar de que somos de América Latina, se siente la llegada de esta gente que viene de fuera, que no son colombianos? ¿Traen otra lógica? Traen otra lógica y otra forma de actuar criminal. Por ejemplo, en las bandas de venezolanos ladrones, primero te apuñalan y después te roban. El nivel de violencia es una violencia entrenada, adquirida, es la violencia del adolescente que se cría en un medio hostil. Entonces no hay ninguna compasión por la víctima. Es una violencia extrema donde además estos grupos son muy unidos entre sí. Por ejemplo, hace 2 años, Bogotá, que es una ciudad compleja, vivió los crímenes más aterradores hechos por el Tren de Aragua, venezolanos, donde todos los cuerpos los desmembraban, entonces aparecían pedazos de las personas, pero fue recurrente durante mucho tiempo. Entonces ellos son una especie criminal entrenada y criada en odio, en desprecio y en desapego por la vida y por todo. Claro que eso influye. Nosotros en Colombia tenemos casi 3 millones de venezolanos. Ahora, encontramos los primeros que salieron, que era gente buscando salir del régimen y sobrevivir o salvar lo poco que tenían o lo mucho que tenían, pero con el tiempo se va degradando la migración y ya el que sale es completamente distinto al que salió 10 años, hace 15 años. Sí, porque sabemos de muchas organizaciones en Colombia que empezaron con este sentido humanitario, este sentido de ayuda, pero de pronto se vieron desbordadas por la cantidad de migrantes que empezaron ya a traspasar las fronteras de una manera pues, muy inminente y sobre todo muy rápido. Recientemente fue realmente, por lo que hemos tenido entrevistas aquí en Diapotens en español, ha sido un fenómeno en muy corto plazo, una gran cantidad de movilización de personas, lamentablemente no muchas veces de, como pues la mayoría, pues con indicios criminales. Ahora que está el presidente Trump ya ha tomado posesión, en cuanto a Colombia y en cuanto a esta otra parte, esta otra facción que sigue luchando, en la cual usted encabeza gran parte de este movimiento más conservador, más de soberanía, más de regresar a esta parte de la tradición, de los valores que se conocen más como hispanos, ¿no? La familia, la fe, la tradición, la unidad. ¿Cree usted que va a haber una alianza? ¿De qué manera se puede esperar un cambio ahora que Trump está en el poder en cuanto al reequilibrio de poder dentro de Colombia? Lo importante es que Trump es un jugador que sabe y le gusta ganar. No le tiene miedo al desafío. Lo judicializaron igual a lo que han hecho con Álvaro Uribe Vélez y con Jair Bolsonaro, porque la izquierda se venga de quienes quieren derrotar y arrancar de raíz el mal. Hay una venganza per se, porque a ellos les gusta el statu quo, el desorden y la anarquía. Y yo veo que Trump está más decidido que no convertir a Estados Unidos otra vez en la potencia que lo fue. Por eso cero basura ambiental, se retira del Pacto de París,
cero locuras del cambio climático, donde los ambientalistas, como les digo yo, ecópatas, nos van a llevar a volver a cocinar en leña, pero resulta que hay que cuidar los bosques, o sea, murámonos de hambre porque todo es malo, el petróleo es malo, el gas es malo, el carbón es malo, pero fumar marihuana y consumir cocaína seguramente es maravilloso para el espíritu. Entonces, va a marcar una línea. Vuelve los Estados Unidos a hacerse respetar con el mejor ejército del mundo. No va a aceptar ninguna política woke ni de extranjeros. Va a ponerle límite a la imbecilidad colectiva enseñada en los colegios para confundir niños. Ya vemos que hay una siembra en la conciencia moral de los pueblos que de por sí la civilización tiene que ser conservadora para poder cuidar. Cuando usted conserva no es que sea retrógrado, es que usted cuida a sus hijos, usted cuida su casa, usted limpia, usted arregla, usted es normal. Lo anormal es pensar que puede vivir en contradicción con la misma naturaleza de la existencia del ser humano. Lo anormal es creer que podemos vivir sencillamente siendo ateos, no creyendo en Dios, cuando el alma humana busca creer en algo, así sea para su consuelo, para no perder la fe. Muy sabias palabras en relación a, sobre todo, poder recuperar esta parte de lo que nos hace pues mejores seres humanos, que al final termina siendo en beneficio de las familias, en beneficio de la sociedad misma, y de fortalecer ese tejido social que por la inmigración ilegal y por todas estas conductas eh, que han terminado siendo pues lascivas para las familias, pues ha generado pues este ambiente de incertidumbre, inestabilidad. Para Colombia, hoy por hoy, con Trump en el poder, un futuro en los próximos años más, más claro, Mientras más superemos a Petro, superando a Petro, que es una pesadilla para Colombia, es un izquierdópata que lo único que sabe es destruir todo lo que toca. Superando a Petro, serán épocas maravillosas como lo va a ser para la Argentina de Milei, que va a encontrar en los Estados Unidos un aliado, un compañero, un amigo para construir prosperidad en ambas naciones. Esperemos lo mejor para Colombia y para toda la gente que nos ve desde allá, desde Colombia. Muy agradecido, senadora, por haber aceptado esta invitación y aquí es su casa. Y pues la gente también le agradece mucho que nos haya acompañado. Muchas gracias y muy admirada con The Epoch Times.